Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en uno de los casos más desconcertantes y que más han dado que hablar en las últimas décadas. La desaparición de Madeleine McCann. Un suceso que, como muchos recordarán, empezó como unas simples vacaciones familiares y acabó siendo una búsqueda a escala mundial que sigue abierta. Vamos a usar extractos de El caso Madeleine McCann, un misterio inolvidable para guiarnos un poco. Vale, vamos a desgranar esto. La idea es analizar a fondo, no solo lo que sabemos que pasó esa noche, sino también todas las complejidades, los giros de la investigación, y entender por qué este caso casi 20 años después sigue generando tantísimo interés y debate. Es una historia de cómo la normalidad de repente salta por los aires. Exacto. Y ese contraste es, yo creo, fundamental para entender por qué nos ha impactado tanto. Hablamos de un entorno de vacaciones, Praia da Luz, que se percibe como seguro, ¿no? Casi idílico. Y esa confianza inicial, esa sensación de seguridad, que de pronto se rompe, es lo que sienta las bases de un misterio que ha capturado la atención mundial como muy pocos. Es esa fractura de lo cotidiano, lo que lo hace tan perturbador. Pues vamos a situarnos. Estamos en Praia da Luz, en el Algarve portugués. Es el 3 de mayo de 2007. El complejo es el Ocean Club, un sitio muy familiar. Allí están Kate y Gerry McCann, que son médicos británicos, con sus 3 hijos. Madeleine, que estaba a punto de cumplir 4 años, y los mellizos Son y Amélie, que tenían 2. Vale, y tenían una especie de rutina con el grupo de amigos con los que viajaban, los famosos Tapas 7, ¿verdad? Cenaban juntos en el restaurante de tapas del complejo, que estaba cerquita, a unos 50 metros del apartamento donde se alojaban ellos, el 5A, en planta baja. Y habían montado un sistema para vigilar a los niños. Más o menos cada media hora, pues uno de los adultos se levantaba, iba a los apartamentos, echaba un vistazo y volvía. Suena, bastante razonable en ese contexto, ¿no? Ellos mismos lo describieron casi como cenar en tu propio jardín. Gerry, el padre, hace una de esas comprobaciones sobre las 9:15 de la noche. Ve a Madeleine, ve a los mellizos, todos durmiendo. Madeleine con su pijama rosa clarito. Todo parece normal, tranquilo. Pero esa va a ser la última vez que uno de sus padres la vea. Esa percepción de seguridad es un factor psicológico muy interesante, sí. Cuando estamos de vacaciones tendemos a relajar la vigilancia, ¿no? El sistema que tenían, aunque estaba organizado, pues se basaba en una premisa de que el riesgo era bajo, una premisa que trágicamente pues no se cumplió. Aquí lo importante, yo creo, no es tanto juzgar si hicieron bien o mal, sino entender cómo esa confianza en el entorno que compartía todo el grupo chocó de forma tan brutal con lo que pasó después. Y, claro, inevitablemente eso se convirtió en un foco de críticas, de escrutinio, que añadió todavía más complejidad al caso. Y entonces llega el momento clave. Sobre las 10 de la noche, le toca a Kate ir a mirar. Entra en el apartamento. Silencio. Los mellizos están en sus cunas, durmiendo, pero la cama de Madeleine está vacía. Y nota detalles que le inquietan enseguida. La puerta de la habitación de los niños está totalmente abierta, mucho más de como la habían dejado. La ventana de esa habitación también abierta, las persianas subidas y las cortinas se mueven un poco. La reacción es de pánico absoluto, claro. Sale corriendo hacia el restaurante gritando. Madeleine se ha ido, alguien se la ha llevado. Imagina la escena, el caos, Gerry, los amigos, todos corriendo al apartamento, buscando como locos por todas partes, debajo de las camas, en los armarios. Llaman al personal del Ocean Club, se avisa a la policía local, la GNR, y luego ya a la policía judicial. Ese sitio tranquilo de vacaciones se convierte, en segundos, en el epicentro de una pesadilla. Esa primera búsqueda, en pleno shock, pudo ya comprometer algo desde el inicio. Es casi inevitable, sí. En esos primeros momentos de pánico, de desesperación, con tanta gente entrando y saliendo del apartamento, los amigos, el personal del hotel, pues la escena se altera. Aunque la intención es buena, es encontrar a la niña, cada persona que entra puede, sin querer, destruir o contaminar pruebas. Es muy difícil evitarlo en ese estado. La Policía Judicial Portuguesa, la PJ, llega ya cerca de las 11 de la noche. Y aquí es donde muchos análisis señalan uno de los problemas más graves, de la investigación. El apartamento 5A, que es la escena principal del crimen, pues no se precinta, no se asegura de forma rigurosa desde el principio.
Hay informes que hablan de decenas de personas pasando por allí en esas primeras horas, que son cruciales. Ese fallo inicial es catastrófico desde un punto de vista forense. Preservar la escena del crimen es el ABC de cualquier investigación de este tipo. Fundamental. Estamos hablando de huellas dactilares, de fibras, pelos, posibles restos de ADN del secuestrador. Si la escena se contamina masivamente, como parece que ocurrió, la posibilidad de recuperar esas pruebas intactas, disminuye muchísimo. Y no es solo una cuestión de que quizá la policía local no tuviera experiencia en casos así, que pudo influir, claro. Es una ruptura básica del protocolo que pudo costar pruebas irrecuperables. Es como intentar leer un libro al que le han arrancado páginas y encima otras están manchadas. Muy difícil. Mientras tanto, claro, empiezan a recoger testimonios. Y son confusos, contradictorios. El más famoso, el más citado, es el de Jane Tanner, una de las amigas del grupo. Ella dice que vio a un hombre alejándose de la zona de los apartamentos sobre las 9:15. Llevaba en brazos a una niña en pijama que podría ser Madeleine. Pero lo vio de lado, a cierta distancia, y la descripción era muy vaga. Sin rasgos claros de la cara, ropa oscura, quizá un pantalón tipo lino beige. Poco más. Sí, la fiabilidad del testimonio de Tanner ha sido objeto de muchísimo debate. Las condiciones, era de noche, el posible estrés del momento, la vista lateral, hacen que una identificación precisa sea muy complicada. Además, luego surgió otro testimonio importante, el de la familia Smith, unos turistas irlandeses. Ellos vieron a un hombre diferente llevando a una niña dormida, pero en otra dirección, y sobre las 10 de la noche. Entonces, eran dos hombres distintos. ¿Era uno de ellos el secuestrador? Ninguno. Los retratos robot que se hacen a partir de descripciones así, tan imprecisas, pueden acabar siendo contraproducentes, pueden mandar a la policía tras pistas falsas y generar una confusión enorme en la gente. Y esa confusión se multiplica por 1000 con la explosión mediática. Es que fue casi inmediato. El caso salta de Portugal a los tabloides británicos y de ahí al mundo entero. La cara de Madeleine, con esa foto tan conocida, ¿no? Y esa marquita distintiva en el ojo derecho, el coloboma, estaba en todas partes, en periódicos, en televisión. La presión es tal que hasta el gobierno británico, con Gordon Brown de primer ministro entonces, se implica directamente, ofrece apoyo, recursos. Y esto convierte el caso en un asunto casi diplomático. ¿Hay colaboración? Sí, pero también fricciones muy claras entre la policía portuguesa y la británica, que llega para ayudar. Aquí la dinámica de los medios es crucial y va más allá del simple doble filo que se suele decir. La intensidad de la cobertura británica, que al principio era muy favorable a los McCann, chocó con una visión a veces más escéptica en Portugal. Y esta diferencia en cómo lo enfocaban los medios alimentó la tensión entre las policías. La policía portuguesa se sintió bajo un escrutinio internacional brutal, sin precedentes, que a veces percibían como arrogante por parte británica. Mientras los británicos quizás sentían que la investigación local no avanzaba o que seguía líneas que ellos veían incorrectas. Más que ayudar, esta batalla mediática y la presión que generó pudieron polarizar y hasta politizar la investigación, fíjate. Y entonces, cuando parecía que la única hipótesis era la del secuestro por un extraño, la historia da un giro de 180 grados. Totalmente inesperado. Durante el verano de 2007, después de meses sin avances claros, la Policía Judicial portuguesa empieza a filtrar dudas sobre la versión de los McCann. Señalan que no hay signos claros de que forzaran la entrada en el apartamento. Dicen que la ventana abierta pudo abrirse desde dentro y empiezan a cuestionar públicamente el comportamiento de los padres, especialmente su activa campaña en los medios. El momento cumbre de este giro llega en agosto. Llegan dos perros especialistas desde el Reino Unido. Uno entrenado para detectar restos humanos y otro para detectar sangre. Las filtraciones a la prensa son inmediatas y, explosivas. Dicen que los perros han marcado olor a cadáver y rastros de sangre en varios sitios del apartamento 5A, en objetos personales de Kate e incluso en el maletero del coche que los McCann alquilaron 25 días después de la desaparición, un Renault Scenic. A ver, aquí hay que ser muy precisas. Que te declaren arguido en Portugal significa que eres sospechoso formal, o sea que hay indicios contra ti. No es una acusación formal, pero sí permite interrogarte con más garantías legales. Las filtraciones sobre los perros fueron demoledoras para la imagen pública de los McCann, claro, pero analicemos esa evidencia. La detección canina es una herramienta útil, sí, pero no es infalible y está sujeta a interpretación. Y más importante aún,
Los análisis posteriores de las muestras que se recogieron, donde marcaron los perros, que se hicieron en el Reino Unido por el Forensic Science Service, dieron resultados ambiguos. Se encontró un componente de ADN que podría ser de Madeleine en el maletero, sí, pero el resultado era parcial, complejo y, según el propio laboratorio, no concluyente. Decían algo así como demasiado complejo para una interpretación significativa. Entonces, presentar lo de los perros como una prueba casi definitiva, como hicieron algunas filtraciones, sin explicar la ambigüedad de los análisis forenses posteriores, fue cuanto menos problemático. Pues sí, a pesar de esa ambigüedad que comentas, el 7 de septiembre de 2007, Kate y Jerry McCann son declarados oficialmente arguidos. Los someten a interrogatorios largos, tensos. Ellos niegan cualquier implicación, pero, de forma categórica. Se muestran indignados y, según dijeron después, se sintieron como chivos expiatorios, como si la policía, al no encontrar al secuestrador, hubiera optado por una teoría desesperada. Y la opinión pública mundial se parte en dos. En el Reino Unido, la mayoría de la prensa y mucha gente los apoya. Ven lo de Portugal como una caza de brujas. Pero en Portugal y en otros sitios, la sospecha cala. Empieza un juicio mediático brutal, especialmente contra Kate. Su actitud reservada en público, su aspecto físico, todo se analiza y se critica ferozmente en algunos medios y por muchos comentaristas. Sí, ese fenómeno del juicio mediático llegó a unos extremos tremendos. Se juzgaba su reacción al trauma, que es algo súper personal, impredecible. La psicología nos dice que no hay una forma correcta de mostrar el duelo o la angustia. Que Kate no se derrumbara en público, algunos lo interpretaron como frialdad o culpabilidad. Ignoraban la posibilidad del shock, de la negación, o simplemente de que ella decidiera conscientemente mantener la compostura para poder seguir liderando la búsqueda. Esta simplificación que hacen a veces los medios del comportamiento humano en situaciones límite es muy peligrosa, porque crea unas narrativas muy potentes que pueden influir incluso en cómo se percibe la investigación oficial, al margen de las pruebas reales que haya. Al final, esta línea de investigación tampoco lleva a nada concreto. En julio de 2008, la Fiscalía portuguesa archiva el caso. Concluye que no hay pruebas suficientes para acusar ni a los McCann ni a Robert Murat, que fue otro arguido al principio. Les levantan formalmente el estatus de sospechosos. Oficialmente son inocentes. Pero claro, el daño a su reputación ya estaba hecho. Y esa sombra de duda, que se sembró durante meses, ha persistido para una parte de la opinión pública hasta hoy. Con el archivo del caso en Portugal, uno podría pensar que los McCann desaparecerían del foco mediático. Pero hacen justo lo contrario. Lanzan una campaña privada, incansable. Recaudan fondos, contratan a sus propios investigadores privados y usan la notoriedad que ya tenían para mantener el caso vivo, en la agenda mediática mundial. El objetivo es claro: encontrar a Madeleine. Los años que siguen son un torbellino. Supuestos avistamientos en decenas de países. Pistas falsas que no llevan a ningún lado. Teorías de todo tipo. Que si redes de pederastia, tráfico de niños, adopciones ilegales, un robo que salió mal. Se investigan personas concretas, como un posible pederasta británico que vivía por la zona, pero ninguna pista da una respuesta definitiva. Nada. Es que gestionar todas esas pistas internacionales es una pesadilla logística y sobre todo emocional. Imagínate, cada supuesto avistamiento que se reporta, muchas veces de buena fe pero erróneo, supone un ciclo de esperanza y luego decepción para la familia. Terrible. Y además, en la era de Internet, las teorías conspirativas y la desinformación se multiplican sin control. Eso añade muchísimo ruido y hace todavía más difícil distinguir si hay alguna pista que sí pueda ser útil. Es el lado oscuro de mantener un caso tan mediático. Atrae atención, sí, pero también especulación muy dañina. Ante esa falta de avances, en 2011, el gobierno británico da un paso importante. Encarga a Scotland Yard una revisión completa de toda la evidencia, de todo lo que habían recopilado los portugueses y los investigadores privados. Ahí nace la Operación Grange. Y esta revisión sí que aporta cosas nuevas, ¿eh? Sí, la Operación Grange fue clave, porque aplicó una mirada nueva y sobre todo recursos considerables a un caso que estaba totalmente estancado. Uno de sus hallazgos más significativos fue identificar un patrón de intentos de robos o de intrusiones en apartamentos de vacaciones, allí, en Praia da Luz, en las semanas y meses justo antes de que desapareciera Madeleine. Y algunos de esos incidentes involucraban a niños. Esto reforzó la hipótesis del secuestro por alguien que operaba en la zona
quizás un ladrón oportunista o un depredador sexual, y sugirió que la desaparición de Madeleine podría no haber sido un hecho totalmente aislado, sino parte de una actividad criminal que ya existía y que quizás no se investigó lo suficiente en su momento. La Operación Grange también hizo nuevos retratos robot en 2013, basados en testimonios que reevaluaron, como el de la familia Smith que comentabas antes. Y en 2014 realizaron excavaciones en terrenos cerca de Praia da Luz, buscando restos humanos. Hubo una expectación mediática enorme. Pero, otra vez, nada. No se encontró nada concluyente. La sensación de frustración era, pues imagínate, enorme. Y así llegamos al capítulo más reciente. Y para muchos, el que más esperanza ha dado de encontrar por fin una respuesta. En junio de 2020, la Fiscalía de Braunschweig en Alemania anuncia algo gordo. Están investigando a un nuevo sospechoso principal. Se llama Christian Bruckner. Es un ciudadano alemán que ahora está en prisión por otros delitos, pero que tiene un historial larguísimo de crímenes, incluyendo abuso sexual de menores y robos. Y lo crucial, vivió en el Algarve de forma intermitente entre 1995 y 2007. Tenía una furgoneta camper muy característica, que fue vista por la zona. Y, sobre todo, hay registros de una llamada telefónica suya cerca del Ocean Club, justo la noche que Madeleine desapareció. Parecía que por fin había una respuesta clara, ¿no? Pero el misterio continúa. La identificación de Bruckner como sospechoso principal por parte de Alemania fue sin duda un punto de inflexión. A diferencia de sospechas anteriores, aquí sí teníamos a un individuo con un historial criminal muy relevante, con presencia confirmada en el lugar y momento clave, según esos datos telefónicos, y con motivos potenciales. Los fiscales alemanes han sido muy directos, han dicho públicamente que creen que Bruckner secuestró y asesinó a Madeleine. Pero, y esto es vital, una cosa es la convicción que tenga la Fiscalía, basada en las pruebas que ellos manejan, que no han revelado del todo, y otra muy distinta es tener pruebas suficientes y válidas para presentar una acusación formal por asesinato y conseguir una condena en un tribunal. Bruckner, a través de su abogado, niega cualquier implicación. Y la carga de la prueba es altísima. Hasta ahora, esa línea no se ha cruzado judicialmente en lo que respecta a Madeleine. Entiendo. Entonces, aunque tengamos un sospechoso que parece muy sólido, seguimos sin certezas absolutas. ¿Qué le dirías a alguien que pregunta ¿por qué? Si los alemanes están tan seguros, no hay ya un juicio por el caso McCann contra él. Pues podría haber varias razones, la verdad. Quizás la evidencia clave como la de los datos telefónicos lo sitúa allí, en la zona, pero no prueba directamente que él estuviera implicado en el secuestro. Quizás dependen de testimonios que son difíciles de verificar o de corroborar después de tanto tiempo. O puede que estén construyendo un caso más amplio sobre otros delitos de Bruckner para, digamos, presionarlo o encontrar algún vínculo adicional. El sistema legal alemán, como la mayoría, exige pruebas más allá de toda duda razonable para condenar por asesinato, y más aún sin un cuerpo. Es posible que la convicción moral o la sospecha fuerte de los investigadores pues todavía no alcance ese umbral legal tan exigente con las pruebas que tienen ahora mismo, o al menos con las que conocemos públicamente. Mientras tanto, claro, el caso Madeleine McCann se ha convertido en mucho más que una investigación policial. Es un fenómeno cultural. Ha generado documentales, libros, series, podcasts como este, foros de internet con miles y miles de páginas de debate. Pero muchas veces esa atención masiva cruza la línea, se mete en la especulación sin control, en las teorías conspirativas y, bueno, seamos sinceros, en cierto morbo también. Sí, y conectando esto con la visión global, es fascinante preguntarse por qué este caso en particular, y no otros que son igualmente trágicos, ha alcanzado esta dimensión casi mítica. Yo creo que es la confluencia de varios factores muy potentes. La niña rubia e inocente que desaparece de su cuna en un supuesto paraíso vacacional, los padres, que son atractivos y muy mediáticos, los errores policiales del principio que abrieron la puerta a la duda, el giro dramático de señalarlos a ellos como sospechosos y, sobre todo, la falta absoluta de pruebas concluyentes que permitan cerrar el caso de una vez. Todo esto, además, amplificado por un ciclo de noticias global de 24 horas y el auge de Internet, que permite que cualquiera se convierta en detective aficionado desde su casa. Se ha convertido en una especie de lienzo en blanco donde proyectamos nuestros miedos sobre la seguridad, la familia, lo desconocido. La palabra clave que resuena en toda esta historia yo creo que es ausencia. La ausencia física de Madeleine, por supuesto, es la principal.
pero también la ausencia de pruebas irrefutables, la ausencia de respuestas definitivas, la ausencia de cierre para la familia y para todos los que hemos seguido el caso durante años. Praia da Luz, ese lugar que era de vacaciones, quedó marcado para siempre por esa ausencia. Y los McCann, claro, viven con esa ausencia cada día. A pesar de lo que dice la Fiscalía alemana, ellos públicamente mantienen la esperanza de encontrarla, quizás incluso con vida. Han soportado un escrutinio público que es, bueno, inimaginable, además del dolor inmenso de no saber qué le pasó a su hija. El coste personal que han pagado es incalculable. Este caso es un ejemplo brutal de cómo la incertidumbre, la falta de verdad, puede ser más corrosiva incluso que la peor de las certezas. Los misterios sin resolver nos perturban profundamente. Nos confrontan con los límites de lo que podemos saber y controlar. Y el caso McCann se ha convertido en un símbolo del miedo más profundo de cualquier padre o madre. Que un hijo pueda simplemente desvanecerse, que la seguridad que creemos tener sea en realidad una ilusión muy frágil. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si recapitulamos muy rápido. Una desaparición impactante en un lugar que parecía seguro. Una investigación inicial con problemas graves que comprometieron pruebas clave. Un giro inesperado que puso a los propios padres bajo sospecha, dividiendo al mundo. Años de búsqueda sin éxito, pistas falsas, teorías que iban y venían. Y finalmente un sospechoso principal señalado por Alemania, pero todavía sin una resolución judicial definitiva. El enigma, persiste. En esencia, es un caso que ilustra perfectamente la interacción complejísima que hay entre la investigación policial, con sus limitaciones, sus posibles errores, la presión mediática, con su poder enorme para moldear cómo percibimos las cosas, y la respuesta del público, que a menudo es emocional y se polariza mucho. Resolver un caso de desaparición sin cuerpo, sin confesión y con una escena del crimen que potencialmente se contaminó desde el minuto 1, pues se convierte en una tarea Hércules, casi imposible, donde cada año que pasa parece que solidifica el misterio en lugar de disiparlo. El material que hemos explorado hoy dibuja el caso Madeleine McCann como una historia definida por lo que falta, ¿no? Ausencia de la niña, ausencia de pruebas sólidas, ausencia de respuestas claras. Y mientras la verdad siga oculta, pues la historia sigue escribiéndose, sigue inacabada. Lo que nos deja con una pregunta final, una pregunta casi inquietante para reflexionar. ¿Puede un misterio tan intensamente examinado, tan expuesto al mundo, con tantísimos recursos dedicados a él, permanecer realmente sin resolver para siempre? ¿O es inevitable que, tarde o temprano, alguna pieza olvidada, algún testimonio nuevo, alguna tecnología que aún no existe, finalmente encaje y la verdad emerja por fin de entre las sombras de todos estos largos años? Era la noche del 3 de mayo de 2007. Un pequeño complejo turístico en el Algarve portugués, Praia da Luz, estaba iluminado tenuemente por las luces cálidas de los apartamentos vacacionales. El aire de primavera era tranquilo, apenas roto por las olas que golpeaban la costa y por las voces apagadas de los turistas que disfrutaban de su cena. Nadie imaginaba que, en cuestión de horas, aquel lugar se convertiría en el epicentro de uno de los mayores misterios contemporáneos: la desaparición de una niña británica de apenas 3 años, llamada Madeleine Beth McCann. Madeleine había llegado a Portugal junto a sus padres, Kate y Jerry, y sus 2 hermanos pequeños, los mellizos Sean y Amélie, de tan solo 2 años. La familia buscaba un respiro, unos días de descanso bajo el sol del sur de Europa. Praia da Luz, un lugar apacible y pensado para familias, parecía el sitio ideal. El complejo Ocean Club ofrecía apartamentos, piscinas, zonas de recreo y un ambiente seguro, donde muchos padres sentían que podían relajarse mientras sus hijos jugaban. La rutina de aquellos días era sencilla. Durante la mañana, la familia McCann y un grupo de amigos cercanos, otros matrimonios con hijos, disfrutaban de la playa y las actividades al aire libre. Por la tarde, los niños eran llevados a la guardería del complejo o descansaban en los apartamentos, mientras los adultos conversaban. Por la noche, casi como un ritual, los padres del grupo se reunían en el restaurante Tapas Bar, un lugar cercano a los apartamentos, para cenar y charlar tranquilamente. La noche del 3 de mayo, todo parecía repetirse sin novedad. Madeleine,
con su característica sonrisa y sus grandes ojos, había jugado durante el día con otros niños. Sus padres la acostaron en la habitación que compartía con sus hermanos, a las 7:30 aproximadamente. Les leyeron un cuento, acomodaron a los mellizos en sus cunas y a Madeleine en su cama, y después cerraron las persianas, dejando la puerta entreabierta para que entrara algo de luz del pasillo. Kate y Jerry se convencieron de que los pequeños estaban seguros. Minutos después, los McCann salieron del apartamento 5A, a unos 50 metros de distancia, para unirse a sus amigos en el Tapas Bar. Era una costumbre que ya habían repetido varias noches. El acuerdo tácito entre todos era sencillo. Cada cierto tiempo, uno de los adultos se levantaba de la mesa para comprobar que los niños seguían dormidos. Era, según ellos, como si cenaran en el jardín de su casa, mientras los pequeños descansaban dentro. La mesa del Tapas Bar estaba animada. Había risas, copas de vino y la tranquilidad de unas vacaciones compartidas. Jerry fue uno de los primeros en levantarse para revisar a los niños. Entró en el apartamento y encontró a los mellizos dormidos, respirando plácidamente. También vio a Madeleine en su cama, tranquila, con su pijama de 2 piezas color rosa claro con detalles en amarillo y verde. Todo estaba en orden. Volvió al restaurante y comentó a sus amigos que los niños estaban bien. Pasaron los minutos y la rutina continuó. Otro de los amigos se levantó más tarde, caminó hasta su apartamento y de paso escuchó un leve ruido en el interior del 5A. No lo consideró extraño. Quizás uno de los niños se movía en sueños. La noche seguía avanzando entre conversaciones y pequeños intervalos de vigilancia. Fue alrededor de las 10 horas cuando Kate decidió levantarse para hacer su propia ronda. El camino hasta el apartamento era corto, pero esa vez, al entrar, algo no le cuadró. El silencio del lugar era demasiado absoluto. Los mellizos seguían dormidos en sus cunas, pero la cama de Madeleine estaba vacía. La puerta de la habitación estaba más abierta de lo que recordaba. Al asomarse, Kate notó que la ventana también estaba entreabierta y las cortinas agitadas por el viento. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Se acercó rápidamente, comprobó la cama una vez más, tocó las sábanas aún tibias y sintió el vacío. Su hija ya no estaba allí. El grito de Kate resonó en la noche. Se la han llevado, Madeleine se ha ido. Los amigos del Tapas Bar corrieron hacia el apartamento. Jerry entró desesperado, revisó debajo de la cama, dentro de los armarios, incluso detrás de las cortinas, como si en un acto de negación esperara encontrarla escondida jugando a las escondidas. Pero la realidad era brutal. Madeleine había desaparecido. Los minutos siguientes fueron un caos. Los padres llamaron al personal del complejo, que corrió a avisar a la policía local. Los turistas comenzaron a salir de sus apartamentos, algunos ayudando en la búsqueda, otros observando en silencio, mientras una sensación de incredulidad recorría el lugar. La pequeña localidad costera, acostumbrada al bullicio tranquilo de los veraneantes, se transformó de pronto en un escenario de tensión y misterio. Se peinaron los alrededores con linternas, se gritó el nombre de Madeleine en varias direcciones, se revisaron jardines, piscinas y caminos cercanos. Pero la niña no aparecía. A las 11 horas llegaron los primeros agentes de la policía judicial portuguesa. La noticia se propagó rápidamente entre los vecinos, y en pocas horas, Praia da Luz se convirtió en un hervidero de rumores y especulaciones. Algunos aseguraban haber visto a un hombre merodeando por la zona, otros afirmaban haber escuchado ruidos extraños. Los McCann estaban destrozados. Kate repetía entre lágrimas que alguien había entrado en la habitación y se la había llevado. Jerry intentaba organizar la búsqueda, hablar con la policía, mantener la calma. Pero era evidente que nada volvería a ser igual desde ese instante.
Ese fue el inicio de uno de los enigmas más oscuros y perturbadores de la historia reciente. Una niña que desapareció sin dejar rastro, en un lugar aparentemente seguro, mientras sus padres se encontraban a pocos metros. Un misterio que hasta el día de hoy sigue generando preguntas sin respuesta. Y así comenzaba una investigación marcada por errores, pistas contradictorias y una exposición mediática sin precedentes, que pronto transformaría el caso de la pequeña Madeleine en un fenómeno mundial. La noche del 3 de mayo de 2007 dio paso a una madrugada frenética en Praia da Luz. El complejo Ocean Club, que horas antes había sido un lugar de tranquilidad, se encontraba ahora alterado por la desesperación. Los padres, los amigos y los empleados del hotel recorrían cada rincón en busca de alguna señal de la pequeña Madeleine. La policía portuguesa, poco acostumbrada a manejar desapariciones de esta magnitud, trataba de coordinar los esfuerzos, aunque desde el inicio todo se vio marcado por un aire de confusión. Las primeras diligencias se realizaron de manera apresurada. El apartamento 5A, escenario clave, no fue acordonado de inmediato. Decenas de personas entraron y salieron en cuestión de horas. Familiares, amigos, personal del complejo, vecinos curiosos e incluso voluntarios que habían acudido para ayudar en la búsqueda. Sin saberlo, muchas de esas pisadas borraron posibles huellas, movieron objetos y alteraron la escena de los hechos. Un error que, con el paso del tiempo, resultaría fatal para la investigación. Cuando los agentes de la policía judicial portuguesa comenzaron a tomar nota, las versiones de los testigos eran variadas y contradictorias. Algunos aseguraban haber visto a un hombre extraño rondando los alrededores del Ocean Club. Otros hablaban de un vehículo sospechoso. Pero nada se consolidaba como una pista sólida. La única certeza era que una niña de 3 años había desaparecido mientras dormía. La noticia corrió como un reguero de pólvora. A las pocas horas, los medios portugueses ya hablaban del caso en sus portadas, y al día siguiente, la prensa británica se movilizó con una fuerza inusitada. Madeleine no tardó en convertirse en el rostro de la tragedia. Su fotografía, con los ojos grandes y el inconfundible rasgo en su iris derecho, comenzó a circular por periódicos, televisiones y más tarde, Internet. El caso, de golpe, había cruzado fronteras. El círculo de amigos de los McCann, conocidos después como el Grupo Tapas, fue interrogado varias veces. Todos repetían la misma rutina. Los adultos habían estado cenando juntos, alternándose para revisar a los niños. En teoría, la vigilancia era constante. Sin embargo, las dudas comenzaron a surgir. ¿Era realmente seguro dejar a los pequeños solos en los apartamentos? ¿Se había cometido un error imperdonable? La opinión pública empezó a dividirse entre la empatía y la crítica. Mientras tanto, los McCann vivían un calvario. Kate no dejaba de repetir que alguien había entrado en la habitación, porque recordaba claramente haber encontrado la ventana abierta y las cortinas agitándose. Jerry insistía en que Madeleine jamás habría salido por sí sola, y menos en plena noche. Para ellos, no había duda, su hija había sido secuestrada. La policía portuguesa, sin embargo, manejaba varias hipótesis. Una de ellas era el rapto, pero también contemplaban la posibilidad de que la niña hubiera salido sola y se hubiera perdido, o incluso que el propio entorno familiar pudiera estar implicado. Desde el principio, la investigación osciló entre estas teorías, sin aferrarse con claridad a una sola línea. En los días siguientes, se organizaron búsquedas masivas. Vecinos, turistas y voluntarios se unieron a la policía para rastrear los alrededores de Praia da Luz. Se revisaron pozos, se inspeccionaron viviendas abandonadas y se interrogaron a posibles testigos. Un matrimonio británico declaró haber visto a un hombre cargando a una niña en pijama cerca del complejo alrededor de las 10 horas, justo cuando Madeleine habría desaparecido. La descripción de ese hombre, de complexión delgada,
cabello oscuro y vestido con ropa clara, se convirtió en la primera gran pista. A pesar de todo, no hubo resultados. Cada hora que pasaba sin noticias reducía las esperanzas. Los McCann, en medio de la desesperación, comenzaron a acudir a la prensa. Muy pronto, su imagen apareció en televisión, pidiendo ayuda internacional. La pequeña Madeleine se transformó en un símbolo, y su historia comenzó a generar un eco global pocas veces visto en casos similares. La implicación de los medios británicos fue abrumadora. Equipos de periodistas viajaron a Praia da Luz, instalando cámaras frente al Ocean Club. El pueblo, de apenas 2000 habitantes, se vio invadido por reporteros, fotógrafos y curiosos. Lo que era un caso de investigación criminal pasó a convertirse en un espectáculo mediático. Cada movimiento de los McCann era registrado, cada gesto analizado. El dolor de la familia quedó expuesto ante millones de espectadores. La presión sobre la policía portuguesa aumentaba con cada día. Los medios cuestionaban la eficacia de sus métodos, criticaban los retrasos y señalaban los errores cometidos en las primeras horas. La comparación con los métodos británicos de investigación criminal se volvió un tema recurrente en la prensa. La desconfianza mutua entre la policía lusa y la británica comenzó a crecer, sembrando un clima de tensión que marcaría el rumbo del caso. El 6 de mayo, apenas 3 días después de la desaparición, el primer ministro británico, Gordon Brown, fue informado del caso y expresó su apoyo a la familia. Aquello elevó el asunto a una escala política internacional. No se trataba ya solo de la búsqueda de una niña, sino de un caso que involucraba a gobiernos, embajadas y fuerzas policiales de distintos países. Mientras tanto, Praia da Luz se transformaba en una mezcla inquietante de esperanza y sospecha. Por un lado, había quienes rezaban por la aparición de la niña. Por otro, crecían los rumores sobre posibles redes de tráfico infantil, secuestros planificados y oscuros intereses que iban más allá de un simple caso aislado. Los McCann, en medio de todo esto, hicieron un gesto que los marcaría para siempre. Publicaron una fotografía de Madeleine tomada poco antes del viaje, donde se veía su característico ojo con una mancha en la pupila. Esa imagen fue reproducida en millones de carteles, pancartas y anuncios, convirtiéndose en el símbolo mundial de la búsqueda. La niña, con su mirada penetrante, parecía observar desde cada esquina del planeta. Pero cuanto más crecía la exposición mediática, más aumentaban las sospechas y las teorías. Algunos señalaban que un secuestro tan calculado debía haber sido planificado con antelación. Otros aseguraban que era imposible que nadie hubiera visto nada en un complejo tan concurrido. Y, de forma inquietante, ciertas voces comenzaron a insinuar que el círculo cercano a los McCann podía guardar secretos. Lo cierto es que, en aquellos primeros días, cada hora contaba. Y las decisiones tomadas, las pistas ignoradas y los errores cometidos comenzarían a pesar como un lastre imposible de soltar. La desaparición de Madeleine dejaba de ser solo un caso policial. Se estaba transformando en uno de los misterios más perturbadores del siglo XXI. Los días posteriores a la desaparición de Madeleine McCann transformaron Praia da Luz en un escenario surrealista. Lo que alguna vez fue un tranquilo pueblo costero del Algarve, donde los turistas paseaban en sandalias y familias disfrutaban de la playa, se convirtió en un hervidero de rumores, cámaras y sospechas. La calma habitual del lugar fue reemplazada por un ambiente tenso, casi irrespirable, en el que cada mirada parecía esconder un secreto y cada movimiento podía ser interpretado como una pista. La presencia de periodistas era abrumadora. Medios de comunicación de todo el mundo instalaron equipos frente al Ocean Club. Las cámaras permanecían encendidas día y noche, captando cada gesto de los McCann, cada movimiento de los investigadores, cada sombra en las calles estrechas del pueblo. La imagen de Kate, con el rostro demacrado y los ojos enrojecidos, y la de Jerry, tratando de mantener la calma frente a los micrófonos,
se convirtió en el pan de cada día en los hogares británicos. Sin embargo, esa exposición mediática también tuvo un efecto inquietante. El caso comenzó a ser consumido como un espectáculo. Los programas de televisión debatían constantemente sobre lo ocurrido, los periódicos lanzaban titulares sensacionalistas, y en foros de Internet se multiplicaban las teorías. El dolor de una familia se transformó en objeto de análisis y especulación pública, y la línea entre la información y el morbo empezó a desdibujarse. Las tensiones entre la policía portuguesa y la británica fueron creciendo en paralelo. La policía judicial portuguesa, encargada del caso, se sintió desde el inicio presionada y vigilada por la intervención de Scotland Yard y la insistencia de los medios británicos. Los métodos de investigación eran distintos. Mientras los portugueses preferían un proceso más reservado, los británicos apostaban por la visibilidad y la cooperación internacional. Esa diferencia cultural y profesional generó fricciones que entorpecieron el trabajo. La primera gran pista fue el testimonio del matrimonio Jane Tanner y Russell O'Brien, amigos de los McCann. Jane afirmó haber visto a un hombre cargando a una niña en pijama cerca del apartamento, alrededor de las 9:15. Según su relato, la niña llevaba una prenda similar a la de Madeleine. Sin embargo, la declaración tenía vacíos. La luz era tenue, la distancia considerable, y Jane solo pudo describir de forma vaga al supuesto sospechoso. A pesar de ello, esta versión se convirtió en uno de los pilares iniciales de la investigación. Los retratos hablados y las reconstrucciones basadas en este testimonio comenzaron a circular, pero con cada nueva versión, la confusión aumentaba. El rostro del hombre cambiaba según el dibujante, y pronto surgieron múltiples imágenes distintas que, en lugar de aportar claridad, sumaban incertidumbre. El caso se volvió aún más extraño con la aparición de nuevas declaraciones. Varias personas aseguraron haber visto vehículos sospechosos en la zona, otros afirmaron haber escuchado ruidos inusuales aquella noche, y algunos turistas recordaban haber visto a hombres vigilando los apartamentos días antes de la desaparición. Las versiones eran tantas y tan variadas que los investigadores parecían atrapados en una maraña de información contradictoria. Mientras tanto, los McCann recibían apoyo desde las más altas esferas. Figuras públicas del Reino Unido, desde políticos hasta celebridades, se pronunciaban en favor de la familia y pedían redoblar los esfuerzos para encontrar a la niña. Se creó un fondo para financiar la búsqueda, que en pocos días recaudó cientos de miles de libras. La imagen de Madeleine estaba en todas partes: aeropuertos, estaciones de tren, carteles en las calles, incluso camisetas y pulseras con el lema Find Madeleine. Pero cuanto más crecía la exposición del caso, más aumentaban también las críticas. Algunas voces comenzaban a cuestionar la decisión de los McCann de dejar a sus hijos solos en el apartamento mientras cenaban. ¿Era aquello una negligencia? ¿Habían puesto a sus hijos en riesgo innecesario? La opinión pública se polarizó. Mientras muchos sentían compasión por la familia, otros los juzgaban con dureza. La policía portuguesa, bajo una presión insoportable, comenzó a explorar otras hipótesis. Aunque el secuestro era la principal teoría, también empezaban a considerar la posibilidad de que algo hubiera ocurrido dentro del propio apartamento. Esa idea, insinuada primero de manera discreta, fue cobrando fuerza con el paso de los días. En medio de ese ambiente, comenzaron a llegar testimonios perturbadores. Algunos vecinos hablaban de coches desconocidos estacionados cerca del Ocean Club. Otros aseguraban que habían visto a personas extrañas rondando la zona infantil del complejo. Los rumores sobre posibles redes de trata de menores se esparcieron rápidamente, alimentando un clima de paranoia. Praia da Luz, el lugar que había sido elegido por decenas de familias como destino seguro, ahora se asociaba con el miedo y la incertidumbre. En paralelo, la policía local fue duramente criticada por el manejo de la escena del crimen.
La falta de un acordonamiento inmediato y la entrada de tantas personas al apartamento antes de la recolección de pruebas comprometieron la investigación. Posibles huellas se borraron, rastros de ADN se contaminaron, y cualquier evidencia física quedó debilitada. Años después, esos errores seguirían siendo señalados como uno de los mayores fracasos en la investigación. La presión sobre los McCann crecía a cada instante. Había quienes los veían como víctimas destrozadas por la desaparición de su hija, y quienes empezaban a observar con suspicacia cada gesto suyo frente a las cámaras. El dolor de Kate, que solía llevar consigo un muñeco de peluche de Madeleine y que a menudo rezaba en público, fue interpretado por algunos como un signo de sufrimiento genuino, y por otros como un acto ensayado. La frontera entre la verdad y la sospecha comenzaba a difuminarse. ¿Se trataba de un secuestro perfectamente planificado? ¿O había algo que no se estaba contando? Las dudas crecían, y con ellas, la sombra del misterio se hacía cada vez más espesa. La desaparición de Madeleine no era solo un caso policial, se había transformado en un fenómeno mediático mundial, en una obsesión colectiva donde millones de personas creían tener la respuesta. Pero mientras las teorías se multiplicaban, la única realidad era que una niña de 3 años seguía desaparecida, y cada día que pasaba alejaba más la posibilidad de encontrarla con vida. El verano de 2007 en Portugal fue sofocante. La prensa no se movía del lugar, las cámaras seguían encendidas y los investigadores, entre dudas y contradicciones, parecían perderse en un laberinto de hipótesis. El misterio, lejos de aclararse, se volvía cada vez más denso, como si una sombra invisible envolviera el caso, ocultando la verdad tras un velo imposible de levantar. El caso de Madeleine McCann dio un giro inquietante durante el verano de 2007. Lo que hasta entonces había sido investigado principalmente como un secuestro, comenzó a transformarse en algo mucho más oscuro y polémico: la posibilidad de que los propios padres, Kate y Gerry McCann, tuvieran alguna implicación en la desaparición. El punto de inflexión surgió cuando la policía portuguesa, tras meses de indagaciones infructuosas, empezó a cuestionar la hipótesis del rapto. No había rastros claros de una entrada forzada al apartamento. La ventana, que según Kate había encontrado abierta, parecía no haber sido manipulada desde el exterior. Además, la rapidez con la que la noticia se había extendido por todo el mundo, sumada al protagonismo mediático de los padres, generaba suspicacias en algunos investigadores lusos. Los McCann habían trabajado desde el primer momento en mantener el caso vivo en la prensa. Aparecieron en entrevistas televisivas, publicaron imágenes de Madeleine y organizaron campañas internacionales. Si bien esto se entendía como una manera desesperada de encontrar a su hija, algunos lo interpretaron de otra forma. ¿Era normal que unos padres en shock se mostraran tan preparados para hablar frente a las cámaras, tan organizados en su estrategia? El 11 de agosto de 2007, la policía judicial portuguesa comenzó a filtrar la idea de que el caso podría ser distinto a lo que se había contado hasta entonces. Los medios recogieron esas insinuaciones, y pronto los titulares empezaron a girar hacia la sombra de una posible responsabilidad de la familia. El ambiente en Praia da Luz, ya enrarecido, se volvió todavía más tenso. Los rumores crecieron cuando, a mediados de ese mes, perros rastreadores británicos especializados en detección de cadáveres fueron llevados al apartamento 5A y al vehículo que los McCann habían alquilado semanas después de la desaparición. Según se informó, los animales detectaron olores de sangre y de restos humanos tanto en el dormitorio como en el maletero del coche. Estas revelaciones cayeron como un rayo. La teoría del secuestro se debilitaba, mientras la posibilidad de un accidente o encubrimiento se fortalecía. La prensa portuguesa publicó las filtraciones sin reservas. Los periódicos hablaban de pruebas biológicas, de rastros de ADN y de análisis en laboratorios británicos. La noticia fue devastadora para la imagen de los McCann. Si antes eran vistos como padres destrozados en busca de su hija,
ahora comenzaban a ser señalados como posibles responsables de su desaparición. El 7 de septiembre de 2007, Kate y Jerry fueron declarados oficialmente arguidos, es decir, sospechosos formales dentro de la investigación. La decisión generó un terremoto mediático. Los McCann fueron llamados a declarar ante la policía portuguesa. Kate, en particular, fue interrogada durante largas horas, enfrentándose a preguntas directas. ¿Había dado un sedante a Madeleine? ¿Había ocurrido un accidente dentro del apartamento? ¿Habían encubierto la situación para evitar un escándalo? Kate negó categóricamente cualquier implicación. Jerry, por su parte, se mostró indignado y aseguró que estaban siendo víctimas de una campaña para desviar la atención de los errores policiales. La tensión entre la familia y las autoridades portuguesas alcanzó un punto crítico. La noticia de que los padres eran sospechosos se difundió como pólvora por el mundo entero. En el Reino Unido, muchos vieron aquello como una injusticia, como un intento de culpar a los McCann por la incapacidad de la policía lusa. En Portugal, en cambio, no pocos pensaban que la pareja ocultaba algo. La opinión pública se fragmentó de manera irreversible, y el caso se transformó en un campo de batalla entre versiones enfrentadas. La presión sobre Kate era especialmente dura. La prensa la retrataba como fría, distante, poco emotiva. Los periodistas analizaban cada gesto, cada palabra, cada lágrima, o la ausencia de ella, como si fueran pruebas de culpabilidad o inocencia. Se publicaron artículos que cuestionaban su carácter, insinuando que una madre afectuosa debería mostrar un dolor diferente. Era un juicio paralelo, desarrollado frente a millones de personas en todo el planeta. Mientras tanto, los resultados de los análisis de ADN que supuestamente vinculaban a Madeleine con los restos encontrados en el coche fueron cuestionados. Los informes científicos eran ambiguos y no permitían llegar a una conclusión definitiva. La supuesta evidencia que incriminaba a los McCann comenzó a desmoronarse, debilitando la acusación. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Durante semanas, la sombra de la sospecha los persiguió a donde quiera que fueran. En la prensa portuguesa se escribían titulares demoledores, mientras en el Reino Unido se defendía a la familia con igual intensidad. El caso dejó de ser únicamente una búsqueda desesperada de una niña desaparecida para convertirse en un enfrentamiento mediático, judicial y casi diplomático entre dos países. En noviembre de 2007, agotados y cada vez más presionados, los McCann regresaron al Reino Unido junto con sus mellizos. La salida de Portugal no fue discreta. Periodistas los acompañaron hasta el aeropuerto, captando cada imagen de la familia. El regreso fue interpretado de dos maneras, como el retorno de unos padres injustamente señalados, o como la huida de quienes tenían algo que esconder. Mientras tanto, la búsqueda de Madeleine continuaba en paralelo, aunque cada vez más ensombrecida por la polémica. Investigadores privados contratados por la familia exploraban otras pistas, se difundían retratos robot de posibles sospechosos, y la historia de la pequeña seguía siendo portada en todo el mundo. El paso de los meses no trajo respuestas, solo más dudas. La policía portuguesa, sin pruebas concluyentes contra los padres, comenzó a replegarse. La presión internacional aumentaba y la investigación se encontraba cada vez más estancada. Finalmente, en julio de 2008, la Fiscalía portuguesa decidió archivar el caso y levantar la condición de arguidos a los McCann, reconociendo que no existían pruebas suficientes para acusarlos formalmente. A pesar de ello, la herida ya estaba abierta. El mundo había sido testigo de cómo una familia, destrozada por la desaparición de su hija, había pasado de ser vista como víctima a ser tratada como culpable. Y aunque la justicia los liberó de sospechas, la duda nunca se disipó del todo en el imaginario colectivo. El misterio en torno a Madeleine seguía intacto. Nadie sabía qué había pasado realmente aquella noche en el apartamento 5A del Ocean Club.
¿Había sido raptada por un extraño desconocido? ¿O había ocurrido un accidente que se intentó ocultar? Cada teoría encontraba defensores y detractores. Y lo más inquietante de todo era que, en medio de aquel huracán de sospechas y contradicciones, la pequeña seguía sin aparecer. Praia da Luz, aquel apacible pueblo portugués, se convirtió para siempre en un símbolo del enigma. Sus calles, sus apartamentos y sus playas quedaron marcados por un misterio que jamás se resolvería del todo. A partir de ese momento, cada verano en que una familia británica llegaba de vacaciones, alguien inevitablemente recordaba el nombre de Madeleine. Era como si una sombra persistente envolviera el lugar. Una sombra hecha de preguntas sin respuesta, de teorías enfrentadas y de un vacío imposible de llenar. Un misterio que, con el paso del tiempo, solo se volvería más profundo y perturbador. El archivo del caso en 2008 no significó el final del misterio. Al contrario, fue el comienzo de un largo camino lleno de teorías, reaperturas y nuevas líneas de investigación que mantendrían viva la desaparición de Madeleine McCann durante más de una década. La familia McCann, lejos de resignarse, emprendió una campaña internacional sin precedentes. Contrataron investigadores privados, trabajaron con agencias de comunicación y mantuvieron viva la atención mediática en torno al caso. El rostro de Madeleine siguió apareciendo en carteles, programas de televisión y campañas de búsqueda. La estrategia era clara: mantener la historia en el ojo público para que nadie la olvidara. En los años siguientes, diferentes testigos afirmaron haber visto a niñas que podrían ser Madeleine en lugares tan lejanos como Marruecos, España, Holanda o incluso India. Cada avistamiento desataba una oleada de esperanza y al mismo tiempo de frustración. Al comprobarse que ninguno correspondía a la niña desaparecida, el misterio se hacía más profundo. ¿Dónde estaba realmente Madeleine? Los investigadores privados exploraban distintas hipótesis. Una de ellas apuntaba hacia redes de trata de personas que operaban en Europa y África del Norte. Otra teoría hablaba de un robo que salió mal, en el que Madeleine pudo haber sido llevada por error o como represalia. También circulaban con fuerza las sospechas sobre un secuestrador solitario, alguien que pudo haber estado vigilando el complejo días antes. En medio de tantas posibilidades, surgió un sospechoso inquietante, un hombre británico que había sido condenado por delitos de abuso infantil y que vivía en la zona del Algarve en el momento de la desaparición. Su historial delictivo lo convirtió en un objetivo natural de la investigación. Sin embargo, nunca se encontró evidencia concluyente que lo vinculara con Madeleine. Los años pasaban y el caso se convertía en una herida abierta, tanto en Portugal como en el Reino Unido. Los McCann, aunque liberados de su condición de sospechosos, seguían siendo observados con recelo por ciertos sectores. Cada entrevista televisiva, cada aparición pública, era analizada con lupa. La sombra de la duda nunca los abandonó por completo. En 2011, ante la insistencia de la familia y la presión pública, el entonces primer ministro británico, David Cameron, solicitó a Scotland Yard una revisión completa del caso. Así nació la Operación Grange, una investigación de gran escala en la que participaron decenas de agentes británicos, revisando miles de documentos y declaraciones de la investigación original portuguesa. La reapertura del caso trajo consigo nuevas pistas y sospechosos. Uno de los más comentados fue un hombre que había trabajado en el complejo Ocean Club y que había sido despedido poco antes de la desaparición. Algunos testigos afirmaban haberlo visto merodeando por la zona, y se dijo que podía haber tenido un motivo de venganza contra el hotel. Sin embargo, nuevamente, no se hallaron pruebas sólidas. La Operación Grange también arrojó luz sobre un detalle inquietante. Varios intentos de secuestro habían sido denunciados en el Algarve en los meses anteriores a la desaparición de Madeleine. En algunos casos, intrusos habían entrado en habitaciones donde dormían niños, aunque las situaciones no pasaron a mayores.
¿Podría ser que Madeleine hubiera sido víctima de un patrón ya existente en la región? En 2013, la policía británica difundió nuevos retratos robot de posibles sospechosos, basados en declaraciones recogidas años atrás. Una vez más, los rostros circulaban por todo el mundo. Sin embargo, el tiempo había pasado, y la imagen de una niña de 3 años se había convertido en un recuerdo difuso. La pregunta que todos se hacían era inevitable: ¿cómo se vería Madeleine en la actualidad? Se publicaron imágenes generadas por ordenador, mostrando cómo podría lucir con 9, 10 o 12 años. Eran intentos de mantener viva la esperanza, aunque también reflejaban el paso implacable del tiempo. En 2014, nuevas excavaciones se llevaron a cabo en zonas cercanas a Praia da Luz. La policía buscaba restos, objetos o cualquier indicio que pudiera dar una pista sobre el destino de la niña. Se removieron terrenos, se revisaron alcantarillas y se desplegaron equipos forenses. El resultado fue desolador: nada. Una vez más, el misterio se mantenía intacto. Mientras tanto, en el imaginario colectivo, el caso de Madeleine se había convertido en algo más que una investigación criminal. Era un símbolo del enigma, una historia que representaba el miedo más profundo de cualquier padre: perder a un hijo en circunstancias inexplicables. La ausencia de respuestas, sumada a la magnitud mediática, convirtió el nombre de Madeleine en un mito moderno. En los años siguientes, nuevas teorías volvieron a emerger. Algunos investigadores hablaban de una conspiración mayor, de una red internacional que habría actuado con rapidez y eficacia. Otros señalaban que se trataba de un acto oportunista, alguien que aprovechó un descuido y se llevó a la niña en cuestión de minutos. Y siempre estaba presente la posibilidad de un accidente doméstico, oculto bajo un velo de silencio y contradicciones. El caso parecía condenado a permanecer en un limbo eterno: demasiadas teorías, demasiadas pistas falsas, demasiados años de distancia con aquella fatídica noche. Sin embargo, en 2020 surgió un nuevo nombre que reavivó el interés mundial: Christian Bruckner, un alemán con un largo historial de delitos sexuales y violencia. Bruckner había vivido en Portugal en el año 2007, en una furgoneta cerca de Praia da Luz. Su pasado lo vinculaba con múltiples crímenes contra menores, y se descubrió que había realizado llamadas telefónicas en la zona la misma noche de la desaparición. La fiscalía alemana lo señaló públicamente como el principal sospechoso, asegurando que tenían pruebas concretas de su implicación. El anuncio sacudió a la opinión pública. Tras tantos años de incertidumbre, parecía que el caso podría llegar a una resolución. Sin embargo, a pesar de las declaraciones, nunca se revelaron pruebas concluyentes. Hasta el día de hoy, Bruckner niega cualquier relación con la desaparición de Madeleine, y el misterio persiste. Lo cierto es que cada reapertura, cada sospechoso, cada excavación, no han hecho más que reforzar la atmósfera enigmática que rodea este caso. La ausencia de un cuerpo, de una confesión, o de pruebas irrefutables, lo ha convertido en un enigma irresoluble, una herida abierta en la memoria colectiva. Madeleine McCann se desvaneció en la noche del 3 de mayo de 2007, y desde entonces, miles de páginas, horas de televisión y debates han girado en torno a su nombre. Sin embargo, ninguna teoría ha logrado imponerse como verdad absoluta. Los McCann, a día de hoy, continúan esperando respuestas. A pesar del tiempo, jamás han dejado de buscar a su hija. En entrevistas recientes, repiten que mantienen la esperanza de que Madeleine siga con vida en algún lugar. Esa esperanza, tan tenue como persistente, se ha convertido en el último hilo que los mantiene en pie. El mundo entero ha sido testigo de la evolución de este misterio. Desde aquella noche en un tranquilo pueblo portugués hasta la maquinaria global de investigación y sospecha que se desplegó en los años posteriores, la historia de Madeleine es un recordatorio de lo frágil que puede ser la frontera entre la vida cotidiana y el abismo de lo desconocido. Y lo más perturbador de todo es que,
A pesar de tantas investigaciones, tantas pistas y tantos sospechosos, la verdad sigue escondida. Quizás, en algún lugar, alguien conoce el secreto. Quizás, en algún rincón de la memoria de Praia da Luz, todavía quede una huella que no ha sido descubierta. O tal vez, como tantos otros misterios, la desaparición de Madeleine McCann esté destinada a no resolverse jamás. El paso de los años no ha hecho más que intensificar el carácter enigmático de la desaparición de Madeleine McCann. Cada aniversario, cada nueva pista, cada sospechoso anunciado y cada silencio oficial han reforzado la sensación de que este no es solo un caso policial, sino una herida abierta en la conciencia colectiva. Madeleine desapareció con apenas 3 años, pero su imagen ha seguido creciendo en la memoria pública. Las reconstrucciones digitales que mostraban cómo podría lucir en la actualidad se han convertido en un recordatorio perturbador del tiempo perdido. Una niña que nunca pudo ser encontrada, pero que sigue viva en fotografías proyectadas hacia un futuro hipotético. Una paradoja cruel. Madeleine no crece en la realidad, pero sí en la imaginación de quienes aún esperan encontrarla. El impacto cultural del caso es innegable. Programas de televisión, documentales, series, libros e incontables artículos han tratado de descifrar el misterio. Algunos lo han hecho con rigor, otros con un enfoque sensacionalista. La línea entre la información y la especulación se ha borrado tantas veces que resulta casi imposible separar la verdad de las teorías conspirativas. En foros y redes sociales, la desaparición de Madeleine se convirtió en uno de los temas más discutidos. Miles de personas de todo el mundo han compartido teorías, sospechas y supuestas pruebas. Algunos creen firmemente que fue víctima de una red internacional de trata, otros sostienen que murió accidentalmente en el apartamento y que los padres encubrieron la tragedia. Hay quienes piensan que aún vive, oculta en algún lugar, esperando ser descubierta. El caso ha trascendido el terreno policial para convertirse en un mito contemporáneo, una especie de leyenda moderna cargada de elementos inquietantes. La inocencia arrebatada, el escenario idílico transformado en pesadilla, las contradicciones en la investigación, la exposición mediática sin precedentes y la ausencia de una conclusión definitiva. Todos esos factores han dado forma a un relato que parece sacado de una novela de misterio, pero que, dolorosamente, es real. Para los McCann, la historia nunca ha dejado de ser personal. A lo largo de los años han sido aplaudidos, criticados, defendidos y condenados. Han tenido que enfrentarse no solo al dolor de perder a su hija, sino también al peso de ser examinados bajo la lupa pública como si fueran personajes de ficción. Su vida quedó marcada para siempre por la sombra de aquel 3 de mayo de 2007. La figura de Madeleine se ha convertido también en un símbolo de advertencia. Muchos padres, al escuchar su historia, reviven el temor de perder a un hijo en un instante de descuido. Los hoteles y complejos turísticos han reforzado sus protocolos de seguridad, y el caso se estudia incluso en academias de policía como ejemplo de lo que no debe repetirse en una investigación inicial. Sin embargo, más allá de los aprendizajes prácticos, lo que persiste es el aura de misterio. Praia da Luz, el pequeño pueblo portugués donde todo ocurrió, sigue siendo un lugar marcado por la memoria del caso. Los turistas que pasean por sus calles sienten todavía el eco de lo sucedido. Algunos se acercan al apartamento 5A, convertido en un lugar casi de peregrinación morbosa, como si pudieran hallar allí una respuesta que se niega a revelarse. El nombre de Madeleine ha quedado grabado en la historia de los grandes enigmas sin resolver. Su caso se menciona junto a los de Amelia Earhart, el niño de Somerton o la dama de Isdal. Misterios en los que las piezas no encajan del todo, donde el paso del tiempo solo añade capas de incertidumbre. El anuncio en 2020 de un nuevo sospechoso, el alemán Christian Bruckner, parecía que podía cambiar el rumbo. La fiscalía alemana aseguró contar con pruebas de que Madeleine estaba muerta y de que él estaba implicado. Pero hasta el día de hoy,
esas pruebas no han sido presentadas públicamente. El velo de incertidumbre sigue intacto, y la familia, lejos de aceptar esa versión, continúa aferrándose a la esperanza de que su hija siga viva. La desaparición de Madeleine McCann es, en esencia, una historia de ausencia. Ausencia de una niña, ausencia de pruebas concluyentes, ausencia de respuestas. Y en ese vacío se ha construido un relato que ha alimentado la imaginación de millones de personas, un rompecabezas incompleto que todos intentan resolver a su manera. Quizás el aspecto más perturbador de este misterio es precisamente ese, que nunca ha ofrecido una verdad definitiva. Cada pista se diluye, cada sospechoso se desvanece, cada teoría encuentra contradicciones. Es como si la noche del 3 de mayo hubiera devorado la verdad para siempre, ocultándola en un lugar inaccesible para la justicia y la razón. En la memoria colectiva, Madeleine McCann es la niña que desapareció sin dejar rastro, un símbolo del misterio irresuelto, una presencia que sigue viva en la ausencia. Su historia se cuenta en susurros, en programas nocturnos, en foros de internet y en conversaciones que empiezan con la misma pregunta: ¿qué pasó realmente con Madeleine? La respuesta, tal vez, nunca llegue. Tal vez la verdad permanezca enterrada en un rincón del tiempo, inaccesible. O tal vez, algún día, alguien rompa el silencio y revele lo que ocurrió. Hasta entonces, la desaparición de Madeleine seguirá siendo uno de los grandes enigmas de nuestro tiempo, un misterio que atrapa, que inquieta y que se resiste a ser olvidado. Y así, cada noche, cuando cae el silencio, el eco de su nombre sigue flotando en el aire. Un recordatorio de que hay historias que no terminan, porque la ausencia es más poderosa que cualquier desenlace. Madeleine, la niña de ojos grandes y mirada inconfundible, sigue perdida en la sombra del misterio. Y mientras no haya respuestas, su caso permanecerá como un fantasma que recorre nuestra memoria colectiva, una herida abierta que jamás cicatrizará del todo.